Ocultaron mi móvil, pensando que así me dejarían sin alternativas, sin voz, sin escapatoria. Pero no imaginaron que mucho tiempo antes yo ya había tomado una determinación que lo cambiaría todo. Cuando llegué a los 71 años, mis hijos empezaron a comentar sobre mí como si yo no estuviese en la misma estancia. Al inicio eran observaciones discretas, casi inaudibles. «Mamá requiere ayuda con eso», le decía Mateo a su mujer mientras yo intentaba abrir un bote de confitura. «Hay que asegurarse de que se tome la medicación», susurraba Sofía cuando pensaba que no la oía. Pequeños indicios que fueron aumentando como fisuras en un muro hasta que un día la estructura completa de mi autonomía empezó a ceder. Me llamo Elena. Tengo 73 años y hasta hace no mucho creía vivir una viudez apacible en la casa de Triana, en Sevilla, donde pasé más de 5 décadas con Javier, mi marido. Los primeros 4 años tras su marcha fueron duros, pero hallé mi propio compás. Aprendí a gozar de mis desayunos en solitario con la ventana abierta de par en par, de mis paseos matutinos al Parque de María Luisa y de las tardes de lectura para las que antes no disponía de tiempo. No era la existencia que había proyectado, pero había forjado una nueva cotidianidad que me proporcionaba serenidad. La caída que sufrí hace unos cuantos meses lo alteró todo. Aunque, en verdad, no fue de importancia, resbalé en la cocina y me lastimé el brazo. Ni siquiera tuve que acudir al hospital, solo me quedó un hematoma que se esfumó en semana y media. No obstante, para mis hijos, ese leve percance fue como activar una sirena que no han logrado silenciar. Mateo, mi hijo mayor, es arquitecto y siempre ha sido organizado y un tanto dominante. Sofía, 4 años menor que él, es profesora de instituto y posee un carácter más afable, pero tiende a dejarse influir por las resoluciones de su hermano. Ambos tienen sus familias, sus hogares, sus vidas. Yo los eduqué para ser autónomos, para que volaran alto. Jamás pensé que un día volverían cual aves de presa vigilantes, resueltos a tomar las riendas del hogar que con tanto esmero construí. Las visitas se tornaron más asiduas después del incidente. Cada domingo, sin excepción, llegaban con sus familias a almorzar. Al principio, me congratuló esta atención renovada. Los domingos en soledad habían sido los más arduos tras la pérdida de Javier. Pero pronto advertí algo insólito en esas visitas, menos diálogo genuino y más inspecciones camufladas. «Mamá, estos quilims son un verdadero riesgo», observó Mateo un domingo mientras rozaba con el pie el borde de mi alfombra marroquí, aquella que Javier y yo adquirimos en nuestro 25º aniversario. «Deberíamos retirarlas». «Esta alfombra lleva aquí 35 años, hijo», repliqué sonriendo. «He transitado sobre ella más tiempo del que tú llevas en tu propia casa». «Precisamente por eso, ya está ajada y se levanta por las esquinas, es una trampa». No insistí más. En la siguiente visita, Mateo apareció con un juego de herramientas y, sin pedir mi parecer, retiró todas las alfombras de la casa. Las enrolló y las depositó en el trastero como si fueran residuos tóxicos. Me dolió ver esfumarse esos fragmentos de historia, pero me consolé pensando que era un pequeño tributo por preservar la concordia. Luego aconteció el episodio del horno inteligente. Un martes cualquiera, al regresar de mis compras semanales en el mercado de Triana, otra costumbre que me mantenía activa y en contacto con mis vecinos, encontré a Mateo instalando un aparato flamante en mi cocina. «¿Qué ha sucedido con mi microondas?», inquirí, dejando las bolsas sobre el mármol. «Era muy vetusto, mamá», contestó sin alzar la vista, absorto en la conexión de cables. «Este es más moderno, tiene programas preestablecidos, no tendrás que inquietarte por ajustar tiempos ni intensidades». «El otro funcionaba a la perfección», protesté con suavidad. Apreciaba su sencillez. «Este es superior», fue su única réplica, como si mi parecer fuera una interferencia molesta que perturbaba su quehacer. Esa noche, tras la marcha de Mateo, me senté frente al nuevo electrodoméstico intentando comprender sus intrincados mandos y pictogramas. Acabé calentando mi cena en una sartén, al modo tradicional. A veces, lo antiguo resulta más fiable que lo moderno, reflexioné, aunque nadie parecía compartir mi opinión últimamente. Las semanas posteriores trajeron consigo más alteraciones no solicitadas. Sofía reorganizó mi botiquín, desechando fármacos que, a su juicio, estaban caducados, aunque algunos apenas los había adquirido el mes anterior.
Su esposo, Daniel, colocó asideros en mi ducha y adhirió pegatinas antideslizantes que estropearon los delicados azulejos andaluces que Javier había seleccionado con tanto esmero para nuestra reforma de hacía 12 años. «Es por tu bienestar, mamá», repetían como un estribillo cada vez que yo manifestaba alguna objeción. Una tarde, mientras me preparaba una infusión en la cocina, oí a mis hijos cuchichear en el salón. Me aproximé sigilosamente por el corredor, una costumbre adquirida en los años de crianza para cerciorarme de que todo iba bien con ellos cuando eran pequeños. «No puede seguir viviendo sola, Mateo», decía Sofía con genuina inquietud en su voz. «Cada vez que vengo encuentro algo que me alarma. La semana pasada se dejó una taza de té en la lumbre y casi se quema el cacharro». No era cierto, quizás se refería a una ocasión en que puse agua a calentar y me distraje un momento. Pero nunca hubo peligro. Yo siempre verificaba 2 veces la cocina antes de acostarme, una costumbre que Javier había implantado en nuestra rutina doméstica. Quise irrumpir, disipar ese equívoco, pero entonces intervino Mateo. «Ya lo sé. He estado explorando algunas alternativas». Su tono era el que empleaba para sus presentaciones profesionales. «Existen residencias de calidad, pero son onerosas. También cabe la posibilidad de contratar a alguien que venga a vivir aquí, pero tendríamos que supervisar continuamente». «¿Y si se viene a vivir con alguno de nosotros?», propuso Sofía. «He estado reflexionando sobre ello. Mi casa tiene la habitación de invitados en la planta baja, sería perfecto para ella». Sentí un nudo en el estómago. Estaban organizando mi vida como si yo fuera un mueble que se puede trasladar a conveniencia. Me pregunté qué diría Javier si pudiera oír esto. Él siempre me había considerado su igual, apreciando mis opiniones, confiando en mis decisiones. «Elena tiene más criterio que yo», solía afirmar cuando alguien ponía en duda alguna decisión importante que habíamos tomado conjuntamente. Regresé a la cocina sin hacer ruido, con el pulso acelerado y la mente bullendo de interrogantes. ¿Realmente me estaba volviendo incompetente? ¿Me había estado autoengañando sobre mi grado de independencia? Repasé mentalmente mis rutinas cotidianas, mis quehaceres, mis obligaciones. No estaba desorientada. Gestionaba mi hogar, mis cuentas, mi salud y mi tiempo con absoluta lucidez. Lo de la taza de té que mencionó Sofía no fue como lo contó. Quizás ella misma la vio antes de que yo la retirara y magnificó el incidente. Decidí armarme de paciencia. Mis hijos estaban inquietos, y la inquietud surge del afecto, me dije. Mantendría una conversación serena con ellos, les expondría mi punto de vista y hallaríamos un punto intermedio que respetara tanto su sosiego como mi autonomía. La ocasión se presentó antes de lo previsto. Al domingo siguiente, Mateo llamó para anunciar que organizarían una comida familiar especial en mi casa. «Tenemos algo importante que tratar», dijo con un tono que pretendía ser informal, pero que identifiqué como el preámbulo de algo meticulosamente planeado. Me esmeré preparando un puchero, el plato predilecto de todos, y una tarta de Santiago como las que elaboraba cuando eran niños. Si íbamos a tener una conversación delicada, al menos lo haríamos con el estómago satisfecho y el ánimo contento, como siempre nos había enseñado Javier. Llegaron todos juntos, Mateo con su esposa Raquel y sus 2 hijos pequeños, Sofía con Daniel y su hija Clara, que ya tenía 17 años. La comida transcurrió con la aparente normalidad de siempre, aunque percibí miradas cómplices entre mis hijos, esa comunicación tácita que habían desarrollado desde la infancia. Después del postre, cuando los nietos más jóvenes se retiraron al salón para jugar, excepto Clara, que permaneció curiosamente atenta en la mesa, Mateo carraspeó de esa manera formal que heredó de su padre. «Mamá, hemos estado deliberando entre todos y hemos tomado una decisión trascendental», comenzó, buscando el respaldo de Sofía con la mirada. «Es algo que hemos meditado profundamente», añadió ella, posando su mano sobre la mía con una ternura que me pareció casi impostada. «Vas a venir a vivir con nosotros», prosiguió Mateo, refiriéndose a su familia. «La habitación de invitados está en la planta baja, no tendrás que subir escaleras. Raquel ya está proyectando algunas adaptaciones para que estés a gusto». Su esposa asintió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Nunca habíamos tenido una relación estrecha, siempre me trató con un respeto distante que yo interpretaba como frialdad.
Esta casa es excesivamente grande para ti sola, continuó Mateo. El mantenimiento es costoso y los gastos son innecesarios cuando puedes estar cómoda con nosotros. Además, estaremos más serenos sabiendo que no estás sola si ocurre algo, intervino Sofía, apretando mi mano como si quisiera transmitir un mensaje que sus palabras omitían. Permanecí en silencio, asimilando lo que acababa de oír. No era una sugerencia, no era una consulta, era el anuncio de una decisión ya tomada. ¿Y esta casa?, inquirí finalmente, intentando mantener la firmeza en mi voz. He vivido aquí casi toda mi vida adulta. Mateo intercambió una mirada fugaz con su hermana antes de responder. Ya he contactado con una agencia inmobiliaria, vendrán la semana que viene para realizar una tasación. El mercado está en auge, venderemos a buen precio. Sentí como si me hubieran abofeteado. Mi casa, mi santuario, el receptáculo de mis recuerdos, estaba siendo puesto a la venta sin mi autorización. Venderemos, enfaticé la palabra, sintiendo como la indignación bullía en mi interior. ¿Desde cuándo es una decisión compartida lo que yo hago con mi propiedad? Mamá, no te exaltes. Mateo empleó ese tono condescendiente que reservaba para explicar asuntos complejos a personas que consideraba menos dotadas. Legalmente es tu casa, pero nosotros gestionaremos la venta por cuestiones prácticas. Tú no tienes que preocuparte por nada. De hecho, intervino Sofía, hemos pensado que lo más conveniente es que Mateo se encargue de tus finanzas de ahora en adelante. Es arquitecto, pero se le dan bien los números y así tú no tendrás que estar pendiente de recibos, tributos y demás complicaciones. Mis finanzas están perfectamente saneadas, repliqué sintiendo que cada palabra era una defensa de mi dignidad. Javier y yo siempre fuimos prudentes con nuestro dinero, tengo mis ahorros, mi pensión y todos los pagos están al corriente. No decimos que no, mamá, Mateo sonrió con esa expresión que adopta quien cree saber más que los demás, pero a tu edad estas inquietudes son superfluas. Yo puedo ocuparme de todo eso. Además, añadió Raquel, hablando por primera vez, el doctor Ramos nos comentó que es habitual que las personas mayores comiencen a tener dificultades con estos asuntos. Dice que es mejor prevenir que curar. Sentí un escalofrío. El doctor Ramos era mi médico desde hacía más de 20 años. ¿Había estado hablando con mis hijos sobre mí sin mi consentimiento? ¿Qué más habrían discutido a mis espaldas? El doctor Ramos nunca ha mencionado ninguna preocupación sobre mi capacidad mental en mis consultas, dije intentando no sonar a la defensiva. Bueno, con nosotros fue muy explícito, insistió Mateo. Dijo que a tu edad es normal cierto deterioro cognitivo leve, aunque no lo percibas. Por eso es importante anticiparnos a cualquier problema. Me quedé mirando mi taza de café, ya frío. ¿Realmente mi médico había dicho eso o mis hijos estaban interpretando información general sobre él? ¿Envejecimiento como si fuera un diagnóstico específico para mí? No podía saberlo en ese instante, pero algo no cuadraba. Clara, que había estado inusualmente callada durante toda la conversación, me miró con ojos comprensivos. A diferencia de los adultos, ella parecía verme de verdad. Abuela, dijo de repente, ¿tú qué quieres hacer? Su pregunta, tan directa, pareció sorprender a todos en la mesa. Por un momento el ambiente se volvió denso con el silencio incómodo. Quiero seguir en mi casa, respondí con sencillez y firmeza. Agradezco vuestra preocupación, pero estoy bien aquí. Mamá, entendemos que te dé aprensión el cambio, Sofía usó su tono de profesora comprensiva, a todos nos asusta lo desconocido, pero es lo mejor para ti. No tengo aprensión al cambio, Sofía, aclaré. He afrontado muchos cambios en mi vida, incluido perder a vuestro padre después de 50 años juntos. Lo que no quiero es ser tratada como una niña que no puede tomar sus propias decisiones. Nadie te está tratando como a una niña, mamá, protestó Mateo, aunque su tono contradecía sus palabras. Solo queremos cuidarte. Hay muchas formas de cuidar a alguien sin arrebatarle su autonomía, respondí. El resto de la tarde transcurrió en un forcejeo emocional donde mis opiniones eran reconocidas superficialmente, pero descartadas en la práctica. Para cuando la familia se marchó, quedó patente que el plan seguiría adelante independientemente de mis objeciones. La agente inmobiliaria vendría el próximo sábado, mi traslado a casa de Mateo estaba fijado para finales de mes.
Todo estaba resuelto. Los días subsiguientes trajeron una invasión discreta a mi espacio y mi intimidad. Mateo pasaba cada mañana antes de ir a su estudio de arquitectura, revisando cómo había amanecido. Sofía apareció con cajas para comenzar a embalar las cosas menos imprescindibles. Raquel trajo catálogos de mobiliario para que yo eligiera los nuevos para mi futura habitación en su casa, aunque cada vez que señalaba algo, encontraba alguna razón para desestimarlo, sugiriendo alternativas más prácticas o seguras. Me sentía como una pieza en un tablero ajeno, movida por manos que no eran las mías. Una tarde, después de que todos se marcharan, busqué mi teléfono móvil para llamar a Beatriz, mi amiga de toda la vida. Quería desahogarme, contarle lo que estaba sucediendo, pedirle consejo. Pero no lo encontré en su sitio habitual, la mesita del recibidor. Revisé mi bolso, los cajones, incluso debajo de los cojines del sofá. Nada. Recordé entonces que esa misma mañana había estado hablando con Beatriz precisamente sobre mi situación cuando Mateo llegó inesperadamente y entró en la cocina donde yo conversaba. Me había mirado con extrañeza, preguntando con quién hablaba. Con Beatriz, respondí, y noté un destello de algo parecido a la alarma en sus ojos antes de que saliera de la cocina sin decir más. Comprendí entonces lo que había pasado. Fui directamente al pequeño despacho donde Javier guardaba sus herramientas de carpintería y donde Mateo había estado revisando unos planos antes de irse. Abrí los cajones del viejo escritorio de Javier uno por uno hasta que en el último, bajo unas carpetas de proyectos antiguos, encontré mi teléfono. Sentí un nudo en la garganta. Mi propio hijo me estaba ocultando el teléfono, mi vínculo con el mundo exterior. ¿Hasta dónde pensaban llegar con este control? Al día siguiente, cuando Mateo vino para su visita de supervisión matutina, decidí confrontarlo sobre el teléfono. ¿Has visto mi móvil, Mateo?, comenté con la mayor naturalidad posible mientras le servía una tostada con aceite. No lo encuentro por ninguna parte. Hubo una fracción de segundo de vacilación en su rostro, tan fugaz que cualquiera que no lo conociera desde su nacimiento no lo habría notado. Ah, sí, lo cogí para revisarle unas configuraciones de seguridad, respondió esquivando mi mirada. Últimamente estás recibiendo muchas llamadas de números desconocidos, seguro que son timadores que se aprovechan de personas mayores. Es mejor que por ahora, si necesitas hablar con alguien, nos avises y nosotros te ponemos en contacto. ¿Y si quiero llamar a Beatriz?, pregunté, manteniendo un tono sereno que contradecía la tempestad en mi interior. «Puedes usar el teléfono fijo de casa», respondió como si me estuviera concediendo un gran favor. «De todas formas, pronto estarás en casa y tendremos más control sobre quién te contacta». Control. Esa palabra, que se le escapó sin filtro, reveló exactamente lo que estaba ocurriendo. No era protección, no era cuidado, era control. Esa tarde pedí hablar con Mateo y Sofía juntos. Vinieron después de sus trabajos con esa expresión de preocupación condescendiente que se había vuelto habitual en sus rostros cuando me miraban. «Quiero hablar con claridad sobre todo esto», comencé, sentada en mi sillón orejero. Aquel donde tantas veces me había sentado con Javier a ver el atardecer sobre los tejados de Triana. No estoy de acuerdo con vender mi casa, no estoy de acuerdo con irme a vivir con vosotros y definitivamente no estoy de acuerdo con que toméis mis decisiones por mí. Expuse mis razones con calma y claridad, hablando sin interrupciones durante casi 15 minutos. Les expliqué que entendía su preocupación, pero que había formas de mantenernos conectados y seguros sin destruir mi independencia. Les propuse alternativas, visitas programadas, llamadas diarias, incluso instalar uno de esos sistemas de teleasistencia con un pulsador para emergencias. Al terminar me sentí liberada, como si hubiera soltado un lastre que llevaba días soportando. Por un instante, vi en sus ojos un atisbo de comprensión, casi de bochorno, pero entonces intercambiaron esa mirada, esa comunicación silenciosa que habían perfeccionado con los años, y supe que nada había cambiado. «Mamá, entendemos que te asuste el cambio», dijo Sofía, repitiendo casi las mismas palabras que había usado días atrás. «Es normal a tu edad». «No es cuestión de edad, hija», respondí, «es cuestión de respeto». «Lo que respetamos es tu bienestar», intervino Mateo, «y sabemos que es lo mejor para ti ahora».
La conversación continuó en un bucle durante 1 hora más. Cada argumento mío era recibido con una sonrisa indulgente, como quien escucha a un niño explicar por qué debería poder comer dulces todos los días. Al final se despidieron con besos y la promesa de que todo saldría bien y que pronto me acostumbraría a mi nueva vida. Esa noche, sentada en mi patio, bajo el limonero que Javier había plantado, contemplando las estrellas que habían sido testigos de tantos momentos de mi vida, tomé una resolución. Si mis hijos querían tratarme como a una niña incapaz, tendrían que aprender que incluso las personas mayores podemos tener ases bajo la manga. Lo que mis hijos no sabían es que durante años había aprendido a planificar en silencio, y esta vez no sería diferente. Durante toda mi vida he creído que escuchar es una forma de sabiduría. No me refiero solo a oír palabras, sino a entender lo que no se dice, a percibir intenciones, a prestar atención a los detalles. Javier solía decirme que yo tenía un don para leer entre líneas, para anticipar problemas antes de que ocurrieran. «Eres como esos marineros veteranos que pueden oler la galerna cuando el cielo aún está raso», me decía con admiración. Quizás por eso, 6 años antes de su muerte, cuando todavía gozábamos de buena salud, Javier insistió en que organizáramos todos nuestros asuntos legales. «No es que espere que pase nada, cariño», me explicó una tarde mientras revisábamos documentos en la mesa del comedor, «pero la vida da giros imprevistos y quiero que estés protegida pase lo que pase». Pasamos meses trabajando en ello, testamentos actualizados, poderes notariales preventivos, voluntades anticipadas y un plan financiero detallado. Javier incluso me presentó a Arturo Vargas, un abogado especializado en derechos de la tercera edad que había sido su colega en el bufete donde trabajó. «Arturo te cuidará cuando yo no esté», me aseguró Javier. En ese momento sonreí y le dije que no hablara así, que teníamos muchos años por delante, pero en el fondo agradecí su previsión. Cuando Javier falleció 4 años atrás, en medio del dolor recordé sus preparativos. Una semana después del sepelio visité el despacho de Arturo llevando conmigo todos los documentos que Javier había organizado meticulosamente. «Elena, tu esposo era un hombre extraordinariamente previsor», me dijo Arturo después de revisar todo. «Pero ahora que estás sola, hay algunos aspectos adicionales que deberíamos considerar para blindar tu futuro». Durante los meses siguientes, siguiendo los consejos de Arturo, reorganicé legalmente mis bienes. La casa, que siempre había estado a nombre de ambos, ahora formaba parte de un fideicomiso de protección patrimonial que me resguardaba de decisiones precipitadas de terceros, incluso si estos terceros eran mis propios hijos. Mis ahorros e inversiones fueron reestructurados para garantizar mi independencia financiera a largo plazo. Incluso me sometí a una completa evaluación neuropsicológica geriátrica para tener documentación oficial, actualizada sobre mi plena capacidad mental y funcional. Todo esto lo hice con discreción, no por desconfianza hacia mis hijos en aquel momento, sino por responsabilidad hacia mí misma y el legado de Javier. Javier siempre había enfatizado la importancia de la autonomía personal. «El mayor regalo que podemos dejar a nuestros hijos», decía, «es no convertirnos en una carga para ellos, pero tampoco permitir que nos traten como tal cuando no lo somos». Así que cuando mis hijos comenzaron a comportarse como si yo fuera incapaz de tomar mis propias decisiones, ya tenía un plan de contingencia firmemente establecido. Y cuando Mateo escondió mi teléfono móvil, comprendí que había llegado el momento de activarlo. La mañana después de nuestra infructuosa conversación, esperé a que Mateo se marchara tras su visita de control. Tan pronto como se fue, cogí mi chal y caminé hasta la casa de mi vecina Carmen, 3 calles más abajo. Carmen y yo habíamos criado juntas a nuestros hijos en el barrio, compartiendo alegrías y desvelos durante décadas. Ahora, ambas viudas, manteníamos una amistad que se había vuelto un pilar fundamental en nuestras vidas. «Elena, qué sorpresa verte tan temprano», me saludó con una sonrisa que se desvaneció al ver mi expresión. «¿Ocurre algo, mujer?». Le conté todo mientras tomábamos un café en su luminosa cocina. Carmen escuchó sin interrumpir, sus ojos reflejando una indignación creciente. «Es intolerable», exclamó cuando terminé. «¿Cómo pueden tratarte así? Tú estás más lúcida y eres más capaz que muchas personas de 40 y tantos que conozco». «Creo que actúan desde el cariño y la preocupación», respondí intentando ser ecuánime,
Pero están confundiendo protección con control absoluto. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Carmen. Necesito tu ayuda. ¿Puedo usar tu teléfono para hacer unas llamadas importantes? Mateo me ha confiscado el mío y no quiero usar el fijo de casa porque seguro que revisa el historial de llamadas. Carmen me tendió su móvil sin dudarlo. El tiempo que necesites, y si quieres, puedes venir aquí todos los días, mi casa es tu casa. Mi primera llamada fue a Arturo Vargas. Su secretaria me reconoció de inmediato y me pasó con él. Arturo, tengo una situación delicada, le expliqué brevemente lo que estaba ocurriendo. Elena, me alegro de que me hayas llamado, su voz serena me reconfortó. Todo lo que hemos preparado en estos años es precisamente para momentos como este. Por favor, ven a mi despacho esta misma tarde, podemos repasar tus documentos y trazar un plan de acción. Esa misma tarde, Carmen me acompañó en taxi hasta el bufete de Arturo en el centro. Durante casi 3 horas revisamos cada documento, cada detalle legal, cada opción disponible. Al final teníamos un plan concreto. La agente inmobiliaria vendrá este sábado, ¿verdad?, preguntó Arturo haciendo anotaciones en su agenda electrónica. Sí, Mateo lo organizó todo sin consultarme. Perfecto, estaré allí, declaró con firmeza. Y no solo yo, me acompañará un notario para dar fe de cualquier declaración o acuerdo si fuera necesario. Mientras tanto, actúa con normalidad, no queremos alertarlos de que estás tomando medidas. ¿Crees que estoy siendo demasiado drástica?, pregunté con un nudo en la garganta. Al fin y al cabo, son mis hijos. Arturo dejó su pluma y me miró directamente a los ojos. Elena, lo que tus hijos están haciendo, aunque sea con la mejor de las intenciones, roza el abuso de confianza y la vulneración de tus derechos. Están coartando tu autonomía, tomando decisiones sobre tu vida, tu propiedad y tus finanzas sin tu consentimiento fehaciente. Si permitimos que esto continúe, no solo perderás tu independencia, sino también tu dignidad, y eso es algo que Javier jamás hubiera permitido. Al mencionar a Javier sentí una renovada determinación. Tenía razón, mi esposo siempre había respetado mi capacidad de decisión, incluso en sus últimos días cuando su cuerpo estaba frágil, pero su mente seguía clara como el agua de manantial. No podía permitir que nadie, ni siquiera nuestros hijos, me arrebatara eso. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de aparente normalidad y preparación secreta. Cada mañana recibía a Mateo con café y una sonrisa, escuchando sus planes para mi nueva vida en su casa, incluso opinando sobre los colores de las paredes de mi futura habitación. Cada tarde, cuando él se marchaba a su estudio después de su visita, yo salía discretamente hacia la casa de Carmen para hacer llamadas y coordinar detalles con Arturo. También contacté a mi médico, el doctor Ramos, para aclarar lo que mis hijos habían mencionado sobre mi supuesto deterioro cognitivo. Elena, por Dios, jamás he dicho semejante cosa, me aseguró el doctor visiblemente consternado por teléfono. Tu hijo Mateo me preguntó sobre el deterioro cognitivo en personas mayores en general y le di información estadística, pero dejé muy claro que tú no presentas ningún signo de ello. De hecho, en tu última revisión anoté específicamente que tu agudeza mental sigue siendo excepcional para cualquier edad. Le pedí un informe que certificara mi estado de salud mental, el cual me envió por correo electrónico esa misma tarde. Otro documento para añadir a nuestro arsenal. El viernes por la tarde, mientras preparaba un bizcocho de naranja, oí que alguien llamaba suavemente a la puerta trasera que daba al patio. Era Clara, mi nieta, mirando nerviosamente por encima del hombro. «Abuela, ¿puedo pasar?», susurró. La hice entrar rápidamente y cerré la puerta. Se veía inquieta, con esa expresión de quien carga un peso demasiado grande para sus jóvenes hombros. «¿Está todo bien, cariño?», pregunté sirviéndole un vaso de zumo de melocotón, su favorito desde pequeña. «No, nada está bien», respondió dejando escapar un suspiro tembloroso. «No me gusta lo que están haciendo con tu casa, abuela. No es justo. He oído a papá y a mamá hablar de vender tus muebles, los que hizo el abuelo Javier». Me senté junto a ella, tomando sus manos entre las mías. «¿Has hablado con tu madre sobre esto?». «Lo intenté, pero dice que es lo mejor para ti y que no entiendo por qué soy joven»,
que algún día agradeceré que hayan tomado estas medidas para que yo no tuviera que preocuparme por ti en el futuro. Su indignación y su lealtad me conmovieron profundamente. En medio de toda esta situación, había encontrado una aliada inesperada en mi nieta adolescente. «Te traje esto», dijo sacando un viejo smartphone de su mochila, es el que usaba antes, pero la batería aún funciona bien. Tiene conexión a Internet por Wi-Fi y puedes llamar si le pones una tarjeta de prepago. Lo he configurado para que sea fácil de usar y le he instalado WhatsApp y Skype. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas mientras tomaba aquel regalo que representaba mucho más que un dispositivo electrónico. Era un reconocimiento de mi valía, de mi derecho a estar conectada, a tomar mis propias decisiones. «No sé qué decir, Clara», musité abrazándola con fuerza. «No tienes que decir nada, abuela, solo prométeme que lo esconderás bien. Si papá o el tío Mateo lo encuentran, me meteré en un lío». «Será nuestro secreto», le aseguré, y Clara, gracias. No solo por esto, sino por verme como una persona completa, no como una anciana desvalida. Esa misma noche, usando la red Wi-Fi de mi casa, envié un correo electrónico detallado a Arturo con los últimos detalles y el informe del Dr. Ramos para nuestra operación del día siguiente. También me comuniqué con Beatriz y otras 3 amigas íntimas, explicándoles brevemente la situación y pidiéndoles que estuvieran pendientes por si necesitaba apoyo adicional o testigos. La red de afecto que había construido a lo largo de los años se estaba activando silenciosamente a mi alrededor. El sábado amaneció radiante, uno de esos días de primavera sevillana que parecen una promesa de que todo saldrá bien. Me desperté temprano, tomé una ducha relajante y me vestí con particular esmero. Un traje de chaqueta color añil que Javier siempre había elogiado, un collar de perlas cultivadas que fue regalo de nuestro 35º aniversario y un poco de maquillaje discreto. Si iba a librar una batalla por mi dignidad, lo haría mostrándome como la mujer segura y capaz que siempre había sido. A las 10 en punto escuché el coche de Mateo estacionándose frente a la casa. Unos minutos después llegó Sofía con su familia. A las 10:30 apareció una mujer de mediana edad con aspecto eficiente que supuse sería la agente inmobiliaria. Respiré profundo. La función estaba por comenzar. Mateo me presentó a la agente, Laura Ponce, con ese tono condescendiente que había adoptado últimamente. «Mamá, Laura va a hacer una valoración de la casa hoy, no tienes que preocuparte por nada, solo déjanos manejar los detalles técnicos». Laura me saludó con profesionalismo, aunque noté cierta incomodidad en su mirada, como si percibiera que algo no encajaba en esta situación. Mateo comenzó a guiarla por la casa, señalando características, mencionando posibles mejoras que los nuevos dueños podrían hacer, hablando de mi hogar como si fuera una mercancía y no el epicentro de mis memorias más preciadas. Justo cuando estaban inspeccionando el patio trasero y el limonero, el timbre sonó. Sofía, que estaba en la cocina preparando más café, se dirigió a abrir. Desde donde estaba sentada en la sala pude escuchar su voz sorprendida. «Sí, diga». «¿Puedo ayudarle?» «Buenos días, soy Arturo Vargas, abogado de la señora Elena Navarro. Vengo acompañado del notario, el señor Jiménez. Tenemos entendido que hay una valoración inmobiliaria en proceso y hemos venido a supervisar que todo se realice conforme a los intereses legales y la voluntad expresa de mi clienta». El silencio que siguió fue tan profundo que podría haberse escuchado el vuelo de una mosca. Sofía apareció en la sala con expresión desconcertada, seguida por Arturo, impecablemente vestido con traje oscuro y maletín en mano, y un señor algo mayor, igualmente formal, el notario. «Mamá», preguntó Sofía con voz tensa, «¿conoces a estos señores?» Me levanté para saludar a Arturo con un cálido apretón de manos. «Por supuesto. Arturo fue compañero de bufete de vuestro padre durante más de 30 años y ha sido mi abogado personal y asesor legal desde mucho antes de que Javier falleciera». Mateo, que había regresado a la sala al escuchar voces desconocidas, se quedó petrificado en el umbral. La agente inmobiliaria lo seguía con expresión cada vez más incómoda. «¿Tu abogado?», preguntó Mateo recuperando apenas la compostura. «No sabía que tenías un abogado personal para estas cosas». «Hay muchas cosas que no sabéis, hijos míos», respondí con serenidad. «Por favor, sentaos todos. Laura, usted también si gusta».
creo que tenemos algunos asuntos importantes que dilucidar. Arturo colocó su maletín sobre la mesa de centro y extrajo varios documentos cuidadosamente organizados. Durante los siguientes 25 minutos explicó con claridad meridiana la situación legal de mi casa, que formaba parte de un fideicomiso irrevocable de protección patrimonial establecido por Javier y por mí, con cláusulas específicas que impedían su venta, alquiler o cualquier otra disposición sin mi consentimiento explícito, informado y documentado ante notario. Detalló también el poder notarial preventivo que yo había otorgado a mi nombre, y no al de mis hijos, para la gestión de mis bienes en caso de incapacidad que, como demostraría a continuación, no existía. Lo que significa, concluyó Arturo, que cualquier negociación inmobiliaria que no haya sido iniciada y autorizada directamente por la señora Navarro es nula de pleno derecho e inválida. La cara de Mateo pasó del desconcierto a la incredulidad y finalmente a una expresión de profunda contrariedad. «Esto es absurdo, mamá, ¿por qué no nos dijiste nada de esto?» «¿Cuándo, hijo?», pregunté con suavidad. «¿Cuándo decidisteis vender mi casa sin consultarme? ¿O cuándo planificasteis mi mudanza sin preguntarme si quería irme? ¿O tal vez cuando me confiscaste el móvil para que no pudiera comunicarme con nadie?» Sentí una extraña calma al pronunciar estas palabras. No había ira en mi voz, solo una tristeza serena y una determinación inquebrantable. «Señor Vargas», intervino Sofía intentando recuperar el control de la situación, «entiendo su celo profesional, pero estamos hablando de mi madre, una mujer mayor que necesita cuidados y supervisión constante. El doctor Ramos nos ha confirmado que ella no está en condiciones de tomar decisiones complejas por sí misma». Arturo sonrió levemente mientras extraía otro documento de su maletín. «Curiosamente, tengo aquí un informe del doctor Ramos, fechado esta misma semana, donde certifica explícitamente la plena capacidad mental, cognitiva y volitiva de la señora Navarro para regir su persona y bienes. Cito textualmente, presenta una agudeza mental y una capacidad de juicio superiores a la media para su grupo de edad. ¿Le gustaría leerlo, o quizás prefieren que el señor notario dé fe de su contenido?» El rostro de Sofía palideció. Laura, la agente inmobiliaria, se aclaró la garganta visiblemente turbada. «Creo que debería regresar en otro momento, cuando la familia haya resuelto estos asuntos internos». «No hay necesidad de que se vaya, Laura», dije con firmeza. «De hecho, me gustaría que escuche lo que tengo que decir». Me erguí en mi asiento, sintiendo una fortaleza que no había experimentado en semanas. Era como si Javier estuviera a mi lado, dándome su apoyo silencioso como siempre lo había hecho. «Hijos míos, os amo profundamente. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Entiendo que vuestras acciones nacen de la preocupación y el cariño, pero debéis comprender algo fundamental. El amor sin respeto no es amor verdadero, es una forma de posesión encubierta». Mateo intentó interrumpir, pero levanté una mano para detenerlo. «No he terminado. Durante estas semanas habéis hablado sobre mí, pero no conmigo. Habéis tomado decisiones sobre mi vida como si yo fuera un objeto, no un sujeto. Habéis interpretado mi edad como sinónimo de incompetencia, y en el proceso habéis olvidado quién soy». Miré a cada uno de mis hijos directamente a los ojos antes de continuar. «Soy la mujer que os crió para ser independientes, para tomar vuestras propias decisiones, para ser responsables de vuestras vidas. Soy la mujer que junto a vuestro padre construyó esta casa, no solo con ladrillos y cemento, sino con amor, risas, lágrimas y un sinfín de memorias. Soy una persona completa, con derechos, deseos y la plena capacidad para decidir cómo quiero vivir los años que me resten». Arturo y el señor Jiménez asintieron discretamente, apoyando mis palabras sin interferir. Clara, que había permanecido en un rincón del salón, me miraba con una admiración que apenas podía disimular. «Ahora, esto es lo que va a suceder», continué con calma. «No venderé mi casa. No me mudaré con vosotros. Seguiré viviendo aquí, en mi hogar, donde cada rincón me habla de la vida que construí con vuestro padre. Pero estoy dispuesta a llegar a acuerdos razonables que nos den tranquilidad a todos». Extraje de mi bolso una hoja de papel. Aquí he anotado mis propuestas, un sistema de teleasistencia moderno que podré activar en caso de emergencia, conectado directamente con servicios médicos y con vosotros, visitas programadas, pero no invasivas,
Un par de veces por semana, una persona de confianza que vendrá a ayudarme con la limpieza general 2 veces al mes, y videollamadas diarias, si queréis, para mantenernos conectados y que veáis que estoy bien. Este es mi plan, concluí, un plan que respeta tanto mi autonomía como vuestra legítima preocupación. Y antes de que preguntéis por el aspecto financiero, Arturo puede mostraros los documentos que demuestran que mis finanzas están perfectamente en orden y tengo recursos más que suficientes para implementar este plan y vivir holgadamente sin ser una carga para nadie. Un silencio denso, casi palpable, llenó la sala cuando terminé de hablar. Mateo miraba el suelo, procesando toda la información, su habitual seguridad visiblemente mermada. Sofía tenía los ojos brillantes, al borde de las lágrimas. Raquel, que había permanecido callada y tensa todo el tiempo, fue sorprendentemente la primera en hablar. «Creo que tu madre tiene razón, Mateo», dijo en voz baja, pero clara. «Hemos estado tan concentrados en lo que nosotros creíamos que era protegerla, que olvidamos lo más importante, escucharla y respetarla». Mateo levantó la mirada, encontrándose con la mía. Por primera vez en semanas, vi en sus ojos al hijo que había criado, no al hombre controlador en que se había convertido. «Mamá, yo no sé qué decir», musitó finalmente. «Todo esto lo hicimos porque te queremos, porque nos preocupamos de verdad por ti». «Lo sé, hijo», respondí con ternura, «pero a veces el miedo nos hace tomar caminos equivocados. Todos tenemos miedo, vosotros a perderme o a que me ocurra algo, yo a perder mi independencia, mi esencia. La diferencia es que yo estoy dispuesta a hablar de mis miedos abiertamente y a buscar soluciones conjuntas, no imposiciones». «Y yo he tenido miedo de decir lo que pienso», intervino Clara, sorprendiendo a todos, «pero la abuela me ha enseñado hoy, y siempre, que la verdadera fortaleza está en defender con amor y argumentos lo que es justo y lo que uno siente». Sofía miró a su hija con una mezcla de sorpresa y un incipiente orgullo. Luego se acercó a mí y tomó mis manos entre las suyas. «Te hemos fallado, mamá», dijo con voz quebrada. «Queríamos protegerte y terminamos tratándote exactamente como no quisiéramos ser tratados nunca, ni ahora ni cuando lleguemos a tu edad». «No habéis fallado del todo», respondí apretando sus manos con cariño, «solo os habéis desviado un poco del camino por un exceso de celo mal entendido, y ahora tenemos la oportunidad de encontrar juntos una nueva senda, más respetuosa para todos». Laura, la agente inmobiliaria, se levantó discretamente. «Creo que es mejor que me retire», dijo con una sonrisa cálida y genuina. «Señora Navarro, ha sido un verdadero honor conocerla. Ojalá mi propia madre tuviera su entereza y claridad. Si en algún momento futuro usted decide por sí misma que quiere vender, no dude en llamarme». Después de que Laura se marchara, Arturo y el notario repasaron con todos los documentos legales que había traído. Les explicó cada detalle del fideicomiso, del plan financiero, de las evaluaciones médicas, no como una forma de imponerse, sino como un ejercicio de transparencia que podría ayudar a reconstruir la confianza familiar. Mateo, que siempre había sido meticuloso con los números y los detalles técnicos, revisó mis finanzas con atención y, para su sorpresa, descubrió que estaban impecablemente organizadas y eran más que solventes. «Has estado haciendo inversiones muy inteligentes, mamá», comentó con admiración genuina. «Ni siquiera yo hubiera pensado en algunas de estas estrategias financieras a largo plazo». «Vuestro padre me enseñó bien los fundamentos», respondí, «y he seguido aprendiendo y asesorándome». «La mente no deja de crecer solo porque el cuerpo envejece, Mateo». Para cuando Arturo y el señor Jiménez se despidieron ya entrada la tarde, habíamos logrado un principio de acuerdo que respetaba mi autonomía mientras atendía las preocupaciones legítimas de mis hijos. No fue fácil, hubo momentos de tensión, algunas lágrimas más por parte de Sofía, e incluso un conato de discusión entre Mateo y Raquel sobre cómo habían llegado a ese punto, pero finalmente emergió un nuevo entendimiento entre nosotros. «Voy a devolverte tu móvil ahora mismo, mamá», dijo Mateo cuando estábamos tomando un té en la cocina, ya más relajados. «Fue imperdonable de mi parte habértelo quitado. Creí que...». «Ya no importa, hijo», respondí con una sonrisa, «aunque no lo creas, ese pequeño acto de autoritarismo fue lo que me hizo darme cuenta de cuánto se había deteriorado nuestra comunicación y me dio la determinación final para actuar». «¿Pero cómo conseguiste contactar a Arturo y organizar todo esto sin el teléfono?»,
preguntó genuinamente curioso. Tengo mis recursos, respondí enigmáticamente, guiñando un ojo a Clara que sonrió desde su silla, cómplice. Esa noche, después de que todos se marcharan, me senté en el balcón de mi dormitorio, contemplando los geranios que tanto cuidaba y las luces de Triana, como solía hacer con Javier. Sentí una profunda gratitud por la vida que habíamos construido juntos, por la previsión que habíamos tenido, por los hijos que, a pesar de sus errores, nos seguían honrando con su amor, aunque a veces necesitaran un recordatorio de cómo expresarlo adecuadamente. En los días y semanas siguientes, nuestra familia encontró un nuevo equilibrio. No fue perfecto desde el principio, hubo momentos de recaída en viejos patrones por su parte, preguntas sobre si realmente podría manejar ciertas cosas sola, pero cada obstáculo fue abordado con comunicación abierta y un esfuerzo consciente por el respeto mutuo. Mateo instaló personalmente el sistema de teleasistencia, asegurándose de que fuera fácil de usar y explicando cada función con paciencia. Sofía reorganizó su agenda para pasar tiempo conmigo, no como una supervisora, sino como una hija disfrutando de la compañía de su madre, yendo a exposiciones o simplemente charlando. Raquel me sorprendió invitándome a un club de lectura al que pertenecía, descubriendo un interés común que nunca habíamos explorado. Y Clara, mi querida nieta, ahora venía regularmente para que le enseñara a hacer encaje de bolillos, una habilidad que su generación había casi perdido pero que ella valoraba como una conexión con sus raíces y conmigo. Una tarde, mientras Clara y yo intentábamos desenredar unos hilos rebeldes, me preguntó algo que me hizo reflexionar. Abuela, ¿no estás enfadada con papá y con mamá por cómo te trataron? Pensé cuidadosamente antes de responder, consciente de que mis palabras podrían influir en cómo esta joven vería las relaciones familiares en el futuro. No se trata de estar enfadada o no, cariño, se trata de entender que las personas que amamos pueden cometer errores, incluso con las mejores intenciones. Lo importante es cómo respondemos a esos errores y cómo encontramos juntos un camino hacia adelante, aprendiendo de ellos. Pero ellos querían quitarte tu casa, tu independencia, insistió con la vehemente indignación propia de la juventud. Querían protegerme a su manera, una manera equivocada, pero nacida del miedo, respondí mientras por fin liberaba el hilo. El miedo a perder a quienes amamos, o a que sufran, puede hacernos comportar de maneras que no reflejan lo mejor de nosotros. Tu madre y tu tío temían que me pasara algo estando sola, que sufriera sin ayuda, que tomara malas decisiones porque me veían mayor. Ese miedo, y quizás una idea un poco anticuada de lo que significa envejecer, nublaba su juicio. Clara reflexionó sobre mis palabras mientras enrollaba cuidadosamente el hilo liberado. Creo que entiendo, dijo finalmente. Es como cuando mamá no me dejaba ir sola al centro con mis amigas porque tenía miedo de que me pasara algo malo. No era porque no confiara en mí, sino porque el mundo le daba miedo y quería protegerme de todo. Exactamente, sonreí, impresionada por su madurez. Y así como tú tuviste que demostrarle con responsabilidad que podías cuidarte, yo tuve que recordarles, de una forma un poco más contundente, que sigo siendo capaz de tomar mis propias decisiones y de vivir mi vida. Eres la abuela más formidable del mundo, declaró con esa convicción absoluta que solo los jóvenes pueden tener. Reí ante su entusiasmo. No se trata de ser formidable, Clara, se trata de dignidad. De recordar a los demás y a mí misma que envejecer no significa desaparecer ni renunciar a ser una misma. Esa noche, después de que Clara se marchara, me senté en el sillón que había compartido con Javier durante tantos años y reflexioné sobre todo lo ocurrido. No había sido fácil enfrentarme a mis propios hijos, pero había sido necesario, no solo por mí, sino por ellos también. Al defender mi autonomía, les estaba enseñando una lección que, con el tiempo, valorarían, que el verdadero amor no controla ni posee, sino que respeta, acompaña y confía, que la edad no define nuestra capacidad para decidir sobre nuestras vidas y que, a veces, la mejor manera de proteger a quienes amamos es permitiéndoles seguir siendo quienes son, con el apoyo adecuado, pero sin anularlos. Miré la fotografía de Javier en la mesita junto al sillón, su sonrisa serena parecía aprobar todo lo que había hecho. Tenías razón, mi amor, susurré a su imagen, la vida da giros inesperados, pero cuando nos preparamos con sensatez y actuamos con amor y firmeza, incluso los giros más difíciles pueden llevarnos a un lugar mejor, a un entendimiento más profundo.
afuera la noche era tibia y las estrellas brillaban sobre Sevilla. En algún lugar de la casa, mi móvil, ahora siempre a mano, vibró con el tono personalizado que indicaba un mensaje de mis hijos. Sonreí, ahora era una llamada o mensaje de conexión, no de control, y esa diferencia, tan sutil y a la vez tan profunda, lo cambiaba todo. Me levanté para ver el mensaje, sintiendo una ligereza en el corazón que no había experimentado en meses. La vida seguía su curso, con sus desafíos y sus alegrías, y yo seguía aquí, en mi casa, lista para vivirla plenamente, con dignidad y en mis propios términos, tal como siempre había sido, tal como siempre sería.